¿Qué tal, hermanos? Pues es una bendición que de nuevo podamos estar conectados y como cada miércoles pues vamos a seguir escudriñando la palabra, vamos a seguir profundizando en lo que estamos viendo. Ya casi terminamos la primera carta del apóstol Pedro, así es que vamos a seguir con esta carta, con el tema que hemos estado hablando y vamos a orar para comenzar. Amado Dios, te damos tantas gracias porque tú nos permites escudriñar tu palabra, profundizar en ella. Señor, sabemos que tú tienes, Señor, palabras de vida eterna ahí para nosotros, Señor, y queremos descubrirlas, queremos escuchar qué es lo que tienes para nosotros, Señor, aprender y sobre todo llevarlo a la práctica para llevar una vida que te glorifique, Dios. Bendícenos y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude mientras estudiamos tu palabra, Señor, en este momento, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, estamos en el capítulo 4, ya estamos cerca del final, son cinco capítulos en total. Y esta tarde vamos a estar estudiando sobre los versículos 12 al 19. Y dice así, bueno, me gusta cómo comienza, o el título que le pusieron, que dice padeciendo como cristianos. Y dice el versículo 12 y el 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y bueno, lo que hemos estado hablando es las tres palabras que tal vez recuerden, que es renacimiento, renovación y resistencia. Y obviamente estos versículos que vamos a estar estudiando hablan sobre la resistencia. Como hemos estado diciendo, esta iglesia o las iglesias a las que el apóstol Pedro les escribe, que estaban dispersas alrededor de Asia Menor, estaban siendo perseguidas, estaban siendo pues lastimadas, estaban siendo burladas por su fe. Y entonces el apóstol Pedro les está diciendo, ustedes tienen que resistir, ustedes tienen que soportar las pruebas, tienen que aguantar sabiendo y poniendo su confianza en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo ha prometido hacer por ustedes. Entonces Pedro comienza diciéndoles, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y ahora la cuestión con esto es que todos los seres humanos, todas las personas, padecemos o sufrimos o pasamos por pruebas o por problemas. No es una cuestión de solamente los cristianos, todos pasamos por problemas. Así es que Pedro les dice, no se sorprendan cuando vengan pruebas, no se sorprendan cuando vengan situaciones complicadas, no se sorprendan cuando vengan los problemas, porque es algo natural de la vida, es algo que vamos a vivir todos y que de una u otra manera todos vamos a experimentar. Obviamente cada uno experimentamos problemas a diferentes niveles, ¿no? Y hay, no se trata de comparar o de decir es que yo sufro más o este sufre menos. Entonces lo que se trata de esto es entender que todos tenemos problemas. Y cuando entendemos que mi vecino, mi familiar con los que vivo, los que viven en mi casa, mi compañero de trabajo tiene problemas, entonces ahí yo puedo entender que tengo que ser sensible, tengo que ser compasivo y tengo que entender que así como yo tengo problemas, tengo preocupaciones, tengo situaciones por resolver, así las demás personas lo tienen y tengo que ser sensible para entender a esas personas y de alguna manera, si está en mis posibilidades, ayudarle. Y entonces el apóstol Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice en el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La cuestión con las pruebas debe de ser, no que las evitemos, porque al final de cuentas tarde o temprano van a venir, sino que tomemos la actitud correcta. Tomemos la actitud correcta al momento de pasar por estas pruebas. Dice el apóstol Pedro, no se sorprendan como si pasara algo extraño, sino tengan gozo. Tengan gozo. Nuestra actitud debe de ser una actitud gozosa. ¿Por qué? Porque me encanta como dice Pedro, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pedro está diciendo, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, compartimos todo con Jesús, aún el sufrimiento. Cuando entendemos que
al sufrir estamos compartiendo el sufrimiento de Cristo, entendemos que no estamos solos. Y esa es la cuestión, que muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos, porque podemos pensar que nadie nos entiende o que nadie puede ayudarnos, que esto es una situación que nosotros tenemos que resolver solos, ¿no? Pero lo que dice aquí el apóstol Pedro, lo que nos enseña la Biblia es que en cualquier situación, en cualquier problema, en primer lugar, no estamos solos porque Cristo está con nosotros, porque Cristo nos entiende, que era lo que estábamos diciendo hace unas semanas. Cristo sufrió y padeció por todo lo que sabemos que padeció, y probablemente aún más que no sabemos, que no nos imaginamos. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros y que nosotros sepamos que no estamos solos, que Él nos entiende, que Él nos comprende y que Él está ahí para ayudarnos. Y en segundo lugar, también no estamos solos porque Cristo dejó a su cuerpo, Cristo dejó a su iglesia para precisamente ser una familia que se apoyen unos a otros. Entonces, cuando estamos pasando por el fuego de la prueba, tenemos que ser conscientes que tenemos una iglesia, que tenemos una familia, que pertenecemos a un cuerpo del cual podemos apoyarnos, del cual podemos sostenernos, al cual podemos recurrir para pedir ayuda. Así es que no permitas que la vergüenza o el temor al rechazo o al que dirán cause que no pidas ayuda. Todos y cada uno de nosotros necesitamos ayuda. Y la cuestión es que el enemigo lo que quiere es que nos volvamos solitarios y que pensemos que no necesitamos de nadie, que no tenemos que esperar nada de nadie, que no necesitamos que nadie nos ayude, que tenemos que ser independientes, que tenemos que hacer las cosas por nosotros solos. Esa es la mentira que el enemigo quiere que te creas. ¿Para qué? Para que no recurras al cuerpo de Cristo. Porque cuando recurres al cuerpo de Cristo, Cristo mismo está ayudándote, Cristo mismo está hablándote, Cristo mismo está consolándote, Cristo mismo está aconsejándote. Entonces lo que el enemigo no quiere es que tú te acerques a Cristo a través de su cuerpo. Entonces Él te va a mentir y te va a decir, tú puedes, tú tienes que resolverlo tú solo, no necesitas de nadie, nadie tiene por qué ayudarte, nadie tiene por qué cargar tus cargas, nadie tiene por qué sostenerte, ni darte dinero, ni darte ayuda, ni darte consejo. No necesitas de nadie y va a hacer que tu ego te lo crea. Y entonces vas a alejarte del cuerpo de Cristo y por ende vas a empezar a alejarte de Cristo. Y por eso la Biblia en repetidas ocasiones, incluso el apóstol Pablo lo dice, soportaos los unos a los otros. Es decir, estén juntos, estén ayudándose, estén motivándose, no se alejen, no se separen. Y cuando el apóstol o quien escribe la carta a los hebreos dicen que no dejemos de congregarnos, no solamente habla de que no vayas los domingos a la iglesia, sino la idea de congregarse es precisamente estar unido al cuerpo de Cristo, ser parte de la congregación. Entonces, seamos unidos y ayudémonos unos a otros en medio de nuestras pruebas, sabiendo que Cristo es el que nos está ayudando, el que nos está motivando y el que nos va a sostener y soportar en medio de las pruebas. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando pasamos por pruebas debemos de enfrentarlas con expectativa sabiendo que después de la prueba viene pues la salida que Dios ofrece, y sobre todo después de toda la prueba, de toda nuestra vida, de todo lo que pasemos por la vida, viene el estar con Cristo, viene el reposar en Cristo para siempre, sin problemas, sin necesidad, sin dolor, sin nada que nos incomode. Y esa es la esperanza que tenemos, y por eso dice el apóstol Pedro, no se sorprendan, sino gócense sabiendo que están compartiendo con Cristo los sufrimientos y que en un futuro eso se va a acabar, eso va a terminar, y así es como debemos de enfrentar las pruebas. Pero también dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, en el versículo 14, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Debemos de dar gloria a Dios en medio de nuestro sufrimiento, y debemos de dar gloria a Dios con nuestro sufrimiento. A veces
creemos que el sufrimiento es contrario a Dios, que si estamos sufriendo es porque o estamos en pecado, estamos alejados de Dios, Dios está enojado con nosotros, estamos contra Dios, pero no, tenemos que entender que aún en medio del sufrimiento Dios está presente, aún en medio del sufrimiento estamos en la mano de Dios y Dios está con nosotros y no debemos de pensar que estamos lejos de Dios o que Dios está enojado y por eso nos hace sufrir. Esa es una doctrina totalmente o una creencia totalmente lejos de lo que dice la Biblia. Y por eso dice, si sois vituperados, o sea, si se burlan de ustedes, si los maltratan por el nombre de Cristo, son bienaventurados. O sea, doblemente bendecidos, doblemente felices. Es algo que tal vez no alcanzamos a entender de primera mano, pero poco a poco, mientras avanzamos en nuestra vida, vamos a ir entendiendo que la bendición viene aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las burlas, aún en medio del rechazo. ¿Por qué? Porque ahí podemos identificarnos con la humillación, con el rechazo, con las burlas que sufrió Cristo Jesús y de esa manera entender un poco de lo que Él vivió y así poder dar gloria y gracias por lo que Él vivió. Y dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. ¿Quién es blasfemado? El Espíritu Santo, porque dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pedro está diciendo aquí, lo que ustedes sufren es una consecuencia de quién está en ustedes. Porque si fuéramos parte del mundo, si fuéramos parte de la corriente social, entonces no habría nadie que se burlara, no habría nadie que se riera de nosotros o que nos rechazara. ¿Por qué? Porque seríamos parte de lo que está viviendo el mundo. Pero como vamos contra corriente, como estamos yendo a favor de la voluntad de Dios y en contra de la voluntad del mundo, es obvio que va a haber rechazo. Pero entonces esa es una señal de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que somos hijos de Dios, de que somos salvos. Y por eso dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, o sea, el Espíritu Santo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y Jesús dijo, Jesús fue muy claro, cualquier blasfemia va a ser perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, entendemos que cuando nos humillan, cuando nos persiguen, cuando nos rechazan, no están rechazándonos a nosotros, están rechazando al Espíritu Santo y eso es una blasfemia contra Él y eso es algo que Dios dice, su corazón ya está tan endurecido que difícilmente van a encontrar perdón, pero aún si se arrepienten y creen, pueden ser perdonados aquellos que han rechazado a Cristo o aquellos que se han burlado de los cristianos que los han perseguido. Y para muestra tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que hizo eso, rechazó, se burló, humilló, mató, persiguió, pero aún así Cristo lo alcanzó y Cristo transformó su vida, y ese es el mejor ejemplo de la gracia de Dios y de lo que Dios puede hacer. Y después dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y aquí vemos la idea que nos da Pedro de el pecador también padece. Sí, porque dice, no padezcan por homicidas o por ladrones o por malhechores o por chismosos o metiches, que dicen entrometerse en lo ajeno. O sea, el pecador, el que hace estas cosas, también padece. Pero Pedro dice, no padezcan por esto. O sea, no hagan nada de esto que los haga padecer, sino que si van a padecer por algo, sea por lo bueno. Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El pecador padece, pero padece con vergüenza, ¿sí? Porque Dios nos ha dado la moral y nos damos cuenta de que cuando pecamos, y el mundo se da cuenta de que cuando peca, está haciendo algo malo, ¿sí? Pero también entendemos que el salvo, o sea, los que somos hijos de Dios, padecemos con esperanza, y por eso dice el apóstol, no se avergüence el que padece como cristiano, sino glorifique a Dios por ello, o sea, agradezca a Dios, de gloria a Dios y siga viviendo en obediencia a Dios. Y eso es lo más importante, que nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento no debe de causar que nos alejemos de Dios, que pequemos. Y para muestra está la historia de José, que dicen el soñador, ¿no?
aquel que era el hijo favorito de su papá, el primer hijo de su mamá, que era amado, que era consentido y que bueno, por sus hermanos era odiado, ¿no? Pero siempre se mantuvo fiel a Dios. Y aún cuando lo vendieron, se lo llevaron a Egipto, lo tenían como esclavo y después en la cárcel, en todo momento José se mantuvo fiel a Dios. Y esa es la muestra que tenemos de que podemos ser fieles a Dios aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de las pruebas, aun que no sepamos qué va a suceder, aun que no escuchemos la voz de Dios, aun que no entendamos los propósitos y los planes de Dios, ahí en ese momento podemos seguir siendo fieles a Dios, así como José o también como Job, que dice la Biblia que se quedó sin nada, se quedó sin hijos, se quedó sin fortuna, su esposa lo rechazó, se quedó sin salud porque se enfermó. Y aún así dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, es decir, no dijo Dios está haciendo algo mal, sino que dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Vemos que aún en medio del sufrimiento dio gloria a Dios, glorificó a Dios. Y ese es el reto para nosotros, que podamos estar tan inmersos en la presencia de Dios, que podamos estar tan conectados al Espíritu Santo, que cuando vengan las pruebas, en lugar de enojarnos, en lugar de echar culpas a otros, en lugar de entristecernos, podamos tomar esa prueba y podamos dársela a Dios, decirle, Dios, aquí está esta situación, va más allá de mis capacidades, supera lo que yo puedo hacer, supera mis recursos, supera mi inteligencia, supera mis contactos, pero no supera lo que tú puedes hacer, Dios. Así es que aquí está esta prueba, he hecho mis cargas a tus pies, tómalas y resuélvelo como solo tú sabes y solo tú puedes hacer. De eso se trata, dar gloria a Dios, depender de Dios aún en medio de las pruebas. Y después dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y el 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces Pedro está diciendo, hay disciplina. Claro que hay disciplina. Esa idea de viene juicio o hay juicio habla de disciplina. Y Dios disciplina a su iglesia. No castiga, no derrama su ira, sino que trae disciplina, de modo que podamos aprender y ser mejores. De eso se trata la disciplina de Dios. Y Dios disciplina a su iglesia para purificarla, para transformarla y para edificarla. Entonces, Dios está tratando con nosotros y más en todo este tiempo que estamos viviendo de prueba. Dios está tratando con nuestras vidas de modo que podamos salir de esto purificados, transformados, edificados. Por favor, hermano, que este tiempo de cuarentena, este tiempo de prueba, cause que te acerques más a Dios y que después de esto tú salgas con más comunión con Dios o con una comunión con Dios más estrecha, con un hábito de lectura de la Biblia, de oración, de adoración y que también puedas salir con un hábito de compartir la palabra. Es bien importante que empecemos a formar esos hábitos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está causando o está permitiendo esto para que seamos mejores. Todo obra para nuestro bien, pero también todo obra para que podamos ser más como Jesús. Así es que usemos este tiempo para eso. Y finalmente dice, en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si padecemos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es, si padecemos debemos usar esto o podemos usar esto para mostrar a Cristo. Hay un testimonio de una pareja joven en Estados Unidos que estaban en la cumbre del éxito. Él es abogado, ella no recuerdo en qué trabajaba, pero ambos tenían muy buenos trabajos, tenían una muy buena vida y estaban empezando a llegar a Cristo, estaban yendo a la iglesia y Dios estaba tocando sus corazones y ellos estaban cada vez más cerca de la iglesia, más cerca de Cristo. Y hubo un punto en el que ella tiene un accidente, estuvo a punto de morir. No murió, pero lo que sucede es que quedó
paralítica, ¿no? Y quedó con daño cerebral y quedó muy lastimada, de modo que ahora tiene que vivir en una silla de ruedas. Su cara está pues desfigurada, y bueno, no puede hablar bien porque quedó con daño cerebral. Pero a partir de ese momento, de su recuperación, de lo que Dios hizo, ellos decidieron dejar sus trabajos, dejar todo lo que la vida como la vivían, como la tenían, y empezaron a dedicarse de lleno al ministerio de la palabra de Dios. Y ahora ellos sirven y van y comparten su testimonio, predican, y bueno, Dios los usa increíblemente para llevar su evangelio, para llevar las buenas noticias de Cristo Jesús. ¿A qué voy con esto? A que aún en medio de su sufrimiento, ellos hubieran podido decir: ya no quiero nada de Dios, ya no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de Jesús. Dios nos falló, Dios, estábamos acercándonos a Dios y Dios permitió que sucediera esto, o Dios causó esto, ya no quiero saber nada de Dios. Pero ellos tomaron la actitud correcta e hicieron todo lo contrario. Cuando más desesperanza había, cuando más dolor había, cuando más sufrimiento hubo, es en ese momento cuando ellos más se acercaron a Dios, cuando más buscaron a Dios y cuando más decidieron comprometerse con Dios. Ese es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer cuando estamos pasando por pruebas, y espero que nadie de nosotros pase por una prueba así nunca, pero en cualquier momento, en cualquier prueba que pasemos, podemos comprometernos más con Dios, podemos usar eso para formar más el carácter de Cristo en nosotros y rendirnos más al Espíritu de Dios. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, eso es bien importante, padecemos según lo que Dios quiere, no lo que el mundo quiere o lo que el enemigo quiere. Nada en nuestras vidas escapa del control de Dios, aún el sufrimiento. Dice: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aún en medio del sufrimiento puedes vivir en obediencia. Aún en medio de las pruebas puedes vivir obedeciendo a Dios. Así es que te animo a que, como hemos estado hablando, resistas en medio de las pruebas, de esta prueba que estamos pasando, de este momento de incertidumbre en el que estamos viviendo, que Dios pueda formar cada vez el carácter de Cristo en ti cada vez más, y que puedas conocerle más y que puedas tomar la decisión de comprometerte más con Dios. No importa que no estemos yendo a la iglesia, no importa que no estemos yendo a estudios, pero ahí en tu casa, en donde sea que estés, puedes comprometerte más con Dios, buscarlo más y que Él siga mostrando su propósito para tu vida. Resiste, padece. Si estás padeciendo, padece como cristiano con la actitud correcta, gozándote, sabiendo que hay esperanza y que Cristo está compartiendo los sufrimientos contigo, y que así como comparte los sufrimientos, también va a compartir y aún ya está compartiendo su gloria y su gracia contigo. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Da gloria a tu nombre, Señor, y edifícanos a través del poder de tu Espíritu Santo. Dios, te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues gloria a Dios, qué bendición. Y quiero agradecerles también porque la semana pasada hicimos el llamado a pues poder seguir ofrendando, seguir diezmando. En primer lugar, para poder dar despensas, y hasta el momento hemos estado dando aproximadamente 50 despensas, pero queremos seguirlo haciendo, así es que sigan, si está en sus posibilidades y en su corazón, sigan dando. Queremos seguir bendiciendo a familias de pues escasos recursos, que tienen mucha necesidad, y pues Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo, así es que sigamos haciéndolo. Dios bendice a la hora alegre. Y también hicimos un llamado para seguir supliendo las necesidades de nuestra iglesia. Gracias a Dios se pudo pagar la gran mayoría de los sueldos, no alcanzó para todo, pero bueno, seguimos confiando en Dios y también seguimos pues bendiciéndolo y sabiendo que Dios es el que está proveyendo y va a seguir proveyendo para nuestras vidas. Así es que no nos cansemos de ser generosos, no nos cansemos de bendecir. Si conoces a alguien que necesita una despensa, que necesita ayuda espiritual, dinos, haznoslo saber, con todo gusto vamos a estar ahí. También el sábado por la noche o domingo en la mañana, no estoy muy seguro, falleció nuestra hermana Laura, la hija de nuestra hermana Cirida. Y bueno,
ella pasó mucho tiempo en dolor y ahora ya está en la presencia de nuestro Dios, gozosa, completa, perfecta, sin dolor, sin enfermedad. Y damos gracias a Dios por eso. El pastor y yo pudimos estar ahí con ellos. No hicieron ningún velorio, todo tuvo que ser muy rápido. Hicimos un pequeño servicio y después la llevaron a enterrar, dimos ahí unas palabras, oramos y consolamos a la familia. Así es que todo eso estamos haciéndolo aún a pesar de la pandemia. Así es que la obra de Dios no se detiene, las necesidades espirituales siguen y pues estamos a disposición de la iglesia para gloria de Dios, para servirles y servir a Dios sobre todo. Entonces sigamos orando, sigamos animándonos. Llama a algún hermano, a algún amigo, mándale un mensaje, comparte alguna reflexión, comparte este video y que sea de bendición para todos. Que Dios nos bendiga, que Dios siga obrando en nuestras vidas y que Dios dé gloria con todo lo que somos. Dios les bendiga, hermanos.